Volver a amar, capítulo 13, de Bárbara Cartland. Algo empezaba a opacarse también, a esfumarse unas cuantas horas después de su muerte. La personalidad de la mujer que había logrado conquistar a la sociedad, que había obligado a la gente más importante e influyente de la tierra a aceptar su hospitalidad. El nombre de Hetty Hayton pronto sería olvidado. Clive tuvo la sensación, cuando miró la neblina matutina que cubría los jardines, que la impresión que Hetty había hecho en el mundo duraría tan poco como la neblina que empezaba a desvanecerse bajo el sol naciente. No era importante. Su único poder había sido el dinero. Ahora, ya muerta, volvía a ser ella misma, una mujer vacía, superficial e insatisfecha. Una mujer que jamás entendió lo que significaba el amor. Había deseado a Clive como había deseado el poder, la posición y las joyas, y como él no le había correspondido, había hecho lo posible por perjudicarlo. La carta que dejó revelaba las peores cualidades de Hetty, su rencor, su afán de venganza, su crueldad implacable. Sabía muy bien que la carta que estaba escribiendo dañaría a Clive de forma irreparable, y que impediría que Alice consiguiera otro empleo. Sabía, también, que era inevitable que la carta cayera en poder de la policía antes que Clive pudiera reclamarla. Estaba seguro de que la escribió pensando: si no puede ser mío, impediré que sea de otra. Clive se dio cuenta, también, de que su intención era perjudicar a Stella, destruirla si era posible. ¿Por qué se había mostrado tan celosa de una mujer a la que casi no conocía, que había pasado tan poco tiempo bajo su techo? Su propio corazón le dio la respuesta. Hetty sabía que estaba interesado en Stella, porque ella misma estaba interesada en él. Por primera vez Clive comprendió que Hetty lo había deseado como hombre, y la había enfurecido su negativa a tomarla en cuenta. Ella siempre le había provocado a él repulsión. No le gustaba su personalidad, contradictoria y falsa. Le molestaba su voz chillona y estridente cuando se disgustaba o se excitaba, la forma aduladora con que trataba a la gente importante y el tono imperioso que usaba con sus inferiores. En ninguna circunstancia Hetty Hayton le habría resultado atractiva. Y, sin embargo, esta mujer de quien él sabía muy poco, excepto que le había ofrecido su casa para la convalecencia de sus pacientes, había logrado, con unos cuantos trazos de la pluma, lastimarlo y difamarlo. Cuando llegó a la estación cercana al Parque Trenton, la noche anterior, entró en un automóvil. Encontró que un automóvil lo estaba esperando. Lo había enviado la matrona, que sabía lo difícil que sería conseguir un taxi a esa hora de la noche. En el interior del auto encontró una nota sugiriendo que primero se presentara en la estación de policía. Allí había una carta que debía leer. Él siguió las instrucciones y cuando leyó la nota que le entregó el inspector con toda clase de disculpas, un hombre sencillo y decente, Clive comprendió por qué la matrona se había mostrado tan reacia a explicarle lo que sucedía. La carta iba dirigida a él, pero con la astucia característica de Hetty, se aseguró de que alguien la abriera antes que él llegara. En el sobre solo había escrito: para ser abierta después de mi muerte. En el interior estaba la carta dirigida a él. A Clive. He tomado morfina. Esto te parecerá extraño, pero la vida tiene ya muy poco interés para mí ahora. Una vez pensé que las cosas podrían ser muy diferentes para ti y para mí, que había un futuro maravilloso para nosotros, un futuro en el que estaríamos siempre juntos. Pero ese sueño se ha esfumado, y no puedo enfrentarme sola a la vida que me espera. Como tú comprenderás, hay muchas cosas que no pueden ponerse en papel, que no pueden escribirse. Si solo yo hubiera pensado en esto antes de encariñarme contigo, las cosas habrían sido diferentes. Ahora es demasiado tarde y no hay nada más que decir. He tenido una segunda preocupación también, pero no he querido molestarte con ella. Te has mostrado tan indiferente a todo lo que me sucede últimamente, que decidí no decirte nada.
Alice ha ido perdiendo poco a poco la razón. Sufre alucinaciones. Cree que se han cometido crímenes y que ella ha visto cómo los cometen. He hecho lo posible por ayudarla, pero me temo que ahora que voy a desaparecer, las cosas van a ser muy diferentes y también creo que, cuando menos, debe mantenerse bajo estricta vigilancia. Estoy muy cansada y la paz que me espera resulta muy atractiva. Dudo mucho que lo hagas, pero algunas veces, cuando hables con Stella Marston, recuérdame. Es una tontería mencionarlo en esta carta. No obstante, quiero que sepas que me dolió mucho que te la llevaras de aquí. Comprendo, desde luego, que no quisieras tenernos a las dos bajo el mismo techo. Sin embargo, habríamos encontrado muchas cosas en común. Y tú puedes adivinar por qué. Adiós, Clive. Hitty. Clive terminó de leer la carta sin demostrar emoción alguna. Después se la devolvió al inspector. Me temo que tendremos que presentar esto en la investigación policíaca, doctor, dijo el inspector con voz ronca. Por supuesto, lo entiendo, contestó Clive. Comprendió en cuanto llegó al Parque Trenton cuál había sido la reacción de la gente que había leído la carta y cuál sería también la de la gente que la leyera después. La matrona se mostró cortés como siempre, aunque Clive advirtió una desacostumbrada frialdad en su tono de voz. Ella lo había juzgado y declarado culpable. Había hecho que una buena mujer se enamorara de él y después la descartó cuando se cansó de ella. La referencia de Stella Marston era lo más dañino de todo. Se suponía que había dejado un viejo amor por uno nuevo. Podía imaginarse que la gente diría: las dos son ricas, pero, desde luego, Stella le convenía más. Clive se estremeció iracundo. Si bien se mostró frío, tranquilo y cortés, como de costumbre, la matrona lo había llevado a su propia salita donde el doctor local lo estaba esperando. Cuando los dos hombres se quedaron solos, el doctor Gordon dijo: siento mucho lo de la carta, Ross. Comprenda que no hubiera permitido que nadie la viera, pero ya la habían leído cuando llegué. Yo no tenía más remedio que entregársela a la policía cuando reporté la muerte. Por supuesto, hizo lo que era correcto, convino Clive. Lo entiendo. Lo siento mucho. No sabe cuánto lo siento. Había profunda sinceridad en la voz del doctor y Clive extendió la mano. Gracias, dijo. Él le contó lo que había sucedido con exactitud. La doncella de Hitty, Watkins, había ido a despertarla como de costumbre a las 9 de la mañana. La puerta estaba cerrada con llave por dentro, y pensando que su ama estaba cansada y quería dormir, se marchó a esperar que sonara el timbre llamándola. Pasó el tiempo sin que tal cosa sucediera. Por fin, Watkins fue en busca de la matrona, y después de una prolongada discusión sobre la situación y de insistentes llamadas a la puerta de Hitty, decidieron llamar al carpintero de la finca y pedirle que desprendiera la puerta para poder entrar. Cuando el carpintero terminó, eran ya las 2 de la tarde. Enviaron por el doctor, pero la mujer tenía ya varias horas de muerta. Mientras tanto, surgió otra complicación. Alice parecía haber desaparecido. Todo su equipaje estaba empacado y listo en su habitación, con excepción de una pequeña maleta que debió haberse llevado consigo. Nadie la había visto salir de la casa. Los sirvientes encontraron su habitación vacía, pero pensaron que la señora Hayton la había enviado, tal vez, a Londres, aunque por lo general la llevaba a la estación uno de los coches de casa. Después de que se leyó la carta de Hitty, su desaparición causó comentarios y la policía decidió que debían localizarla inmediatamente. No fue difícil encontrar su pista. La estación informó que había tomado el primer tren de la mañana hacia Lewy, un lugar a la orilla del mar, a unos 30 kilómetros de distancia. Se empezaron a recorrer las casas de huéspedes y los hoteles, y a las 7 de la noche, Alice estaba ya en camino, de regreso al Parque Trenton. Clive estaba allí cuando llegó. Ahí le pareció tan normal como de costumbre, aunque parecía muy cansada. La policía le informó sobre lo sucedido. Ella hizo muy pocos comentarios. Solo cuando Clive extendió las manos en un gesto de bienvenida, pareció relajarse un poco. «Oh, doctor Ross, me alegra tanto verlo». «Yo también me alegro de verla, Alice», dijo Clive.
¿Ha comido o bebido algo? Alice lo miró con expresión vaga. Creo que no. ¿No ha comido nada en todo el día?, preguntó Clive. Tocó un timbre y ordenó a Burton que trajera una bandeja con comida y café negro. Alice se dejó caer en un sillón frente al fuego, como si estuviera demasiado agotada para discutir u oponerse a nada. Clive salió a donde esperaba el detective que la había traído. Me estoy haciendo cargo de la señorita Fairley, le informó Clive. Debo llevarla a que rinda su declaración. Necesita comer y beber algo primero. ¿No cree que sería conveniente pedir al inspector que viniera aquí? Puede llamarlo por teléfono. Supongo que usted tampoco habrá cenado. Diré a Barton que le sirvan de cenar. Gracias, señor. Clive volvió con Alice y se quedó con ella hasta que la vio comer. Cuando Barton se llevó la bandeja vacía, Clive dijo: La señora Hayton ha muerto. Lo sabía usted, ¿verdad? La policía me lo dijo, contestó Alice. No imaginarán que yo la maté, ¿verdad? Solo fue una idea, agregó Alice con voz cansada. El hombre dijo algo acerca de una carta y yo pensé que sería característico de la señora Hayton acusarme de que yo la había matado. Creo que decidió culparme a mí, observó Clive con calma, y explicó a Alice el contenido de la carta. Es cruel, es perverso. ¿Cómo se atrevió a hacer una cosa así? ¿Por qué dijo esas cosas sobre usted?, preguntó Clive. No estaba pensando en lo que dijo acerca de mí, sino sobre usted. Miré que acusarlo a usted, cuando yo sé. Gracias, Alice, pero no importa. Claro que importa. No sabe por qué hizo todo esto. No supo lo que sucedió ayer. El doctor Gordon mencionó algo sobre un accidente. No fue accidente, exclamó Alice. Alice le contó horrorizada lo que había sucedido. Al principio, pensó que Alice estaba sufriendo de las alucinaciones mencionadas por Hitty, pero con toda la fuerza de su intención que jamás le había fallado. Clive comprendió que Alice decía la verdad. Esto complica mucho las cosas, dijo él. No sé, con franqueza, qué se podría hacer. ¿Qué iba a hacer usted? No lo había decidido, contestó Alice. Pensará que soy débil y cobarde, y supongo que lo soy. Siempre he tenido miedo de tomar decisiones. Estoy acostumbrada a recibir órdenes. Cuando me marché de aquí esta mañana, pensaba que si no me iba, me volvería loca. Esa mujer me daba miedo, no por lo que pudiera hacerme físicamente, sino porque de pronto significaba para mí todo lo malo del mundo. La había observado a través de los años, cómo iba subiendo más y más alto, usando a la gente a su antojo, para después descartarla cuando ya no le era útil, y no le bastaba con descartarlas cuando terminaba con ellas, sino que trataba de hacerles todo el daño posible. Miró a Clive con sus ojos cansados, y él comprendió un poco lo que aquella pobre mujer había sufrido en las últimas horas. Me llevó mucho tiempo, continuó ella, entender cómo funcionaba la mente de la señora Hayton. Yo la veía día tras día. Veía su generosidad con las obras de caridad, la bondad que exhibía en público, los cheques que extendía cuando así le convenía. Pero también vi su horrible perversidad con la gente pequeña, gente que nunca le había hecho ningún daño, pero que tal vez, de forma inadvertida, se había enterado de algo sobre ella y se había convertido, en su opinión, peligrosa. Alice respiró profundo antes de añadir, con lentitud y claridad: ¿Qué sabía el señor Wrighton? No lo sé, pero debe haber sido algo terrible para impulsarla a matarlo. Pero ¿cómo pudo tener suficiente fuerza para empujarlo por encima de la barandilla? En apariencia, no había señales de violencia, porque el doctor Gordon o la policía las hubieran detectado. El hombre estaba inconsciente, respondió Alice. Estoy segura de eso. Clive se puso de pie. ¿Quiere esperar aquí mientras voy a discutir con el doctor Gordon lo que sucedió? Está cenando con la matrona. No repetiré nada de lo que me ha dicho usted, hasta que me autorice a hacerlo. Pero quiero saber con exactitud qué ocurrió ayer por la noche. Alice asintió con la cabeza y Clive, después de disculparse con la jefa de enfermeras, se entrevistó a solas con el doctor Gordon. Este se mostró dispuesto a hablar sobre la tragedia del día anterior.
Fui a ver a la esposa del hombre esta mañana, dijo. Vive en las afueras de Londres. Es una mujer muy decente que, sin duda, amaba a su marido. Su muerte la afectó mucho. La quería traer conmigo, pero prefirió esperar hasta mañana, en que su hijo obtendrá licencia. Se le notificó lo sucedido. ¿Van a venir juntos? ¿Le comunicó a usted la razón de la visita de su esposo a este lugar?, preguntó Clive. No, nada razonable. Mencionó una carta que quería discutir con la señora Hayton, y le advirtió también que su viaje era peligroso. De hecho, dijo al despedirse, si no vuelvo con vida, cuídate mucho, mujer. Parece que era un hombre bastante bromista, a pesar de ser muy seco, así que su esposa se echó a reír, sin pensar que lo decía en serio. ¿Y la carta?, insistió Clive. Ella solo sabía que había una carta. Dice que su marido era muy reservado y ella prefería no hacerle muchas preguntas. De cualquier modo, confirmó lo que yo sospechaba, que sufría del corazón. Subir 3 pisos por la escalera resultó demasiado esfuerzo para él. Clive volvió al lado de Alice y le explicó lo que había hablado con el doctor Gordon. Ella lo escuchó, con la mirada clavada en el fuego, y cuando terminó se volvió a él. ¿En qué momento se mencionó por primera vez lo de la carta?, le preguntó. ¿Sabía la señora Hayton eso? No lo sé. Tal vez el doctor Gordon se lo dijo. Me gustaría saberlo, por favor. Doctor Ross, pregúntesle al doctor Gordon si alguien le mencionó a la señora Hayton lo de la carta. Clive hizo lo que ella le pidió. Encontró al doctor en la salita de la matrona, conversando con ésta. Le hizo la pregunta, explicando. Ya sé que parezco detective de una novela policíaca, dijo, pero la señorita Fairley está ansiosa de reconstruir lo que sucedió ayer. ¿Cree que esté sufriendo de alucinaciones?, preguntó el doctor Gordon. Antes que Clive pudiera contestar, la matrona intervino. Esa es una soberana tontería, si me lo preguntan, declaró con voz firme. He tratado mucho a la señorita Fairley desde que llegué aquí, y he encontrado que es una persona muy sensata, digna de toda la confianza del mundo. Es tímida, desde luego, y un poco insegura de sí misma, pero de ninguna manera es una mujer dada a fantasías, ni cosas así. Estoy de acuerdo con usted, convino Clive, pero ¿recuerda haber mencionado lo de la carta a la señora Hayton? Estaba repitiendo la pregunta al doctor Gordon, y de nuevo la matrona intervino. Yo misma se lo dije a la señora Hayton, informó, y procedió a repetir la conversación que había tenido con ella después de hablar por teléfono con la señora Wrighton. La señora Hayton me pareció muy alterada cuando terminé de hacerle la explicación. Sin embargo, pensé que se debía a la impresión que le había causado la muerte del señor Wrighton. ¿Cree que le afectó algo de lo que dije, doctor Ross? No lo sé, en verdad, contestó Clive. Sin embargo, le diré a la señorita Fairley lo que me ha dicho. Dejó a la matrona y al doctor Gordon sentados cerca del fuego conversando, y sospechó que tan pronto como se alejara de allí, empezarían a hablar de él. Sintió un asco violento por todo lo que estaba sucediendo. Bajó y le dio a Alice la información que había recibido de la matrona. Lo sabía, exclamó Alice alterada. Se da cuenta. Ahora sé lo que sucedió. Había una carta que la señora Hayton escribió. El señor Wrighton se apoderó de ella. La quiso extorsionar y ella lo asesinó. Hizo una pausa y continuó con lentitud, como si escogiera con cuidado sus palabras. Pensó que su secreto moriría con el hombre, pero la matrona le dio la noticia de que su esposa tenía conocimiento del asunto. La invadió un miedo mortal. Ella había tenido miedo de mí, miedo de lo que yo había visto, y su temor aumentó porque pensó que otra persona conocía el contenido de la carta. Y se suicidó por eso. Se mató innecesariamente, porque la señora Wrighton ignoraba lo que decía la carta, y yo nunca hubiera tenido valor para denunciarla. Alice Fairley miró a Clive y luego, de forma lenta y sin alegría alguna, se echó a reír. Stella presintió que sucedía algo, desde que Clive salió de la casa bruscamente la noche anterior, después de contestar el teléfono. Oggy se había mostrado extraña. Contestaba las preguntas que se le hacían de forma distraída, y durante todo el tratamiento de Stella esa mañana se comportó callada, casi grosera.
A Stella le hubiera gustado preguntarle qué le sucedía, pero no se atrevió a hacerlo. Tal vez era un poco de orgullo de parte suya. Desde luego, no se debía a su apariencia, que causaba risa, ni a su posición o a su riqueza. Era una mujer sencilla y humilde, con la resignación de una santa que no tiene interés en las posesiones materiales. Stella observó con gran atención a Oggy y se preguntó qué cualidad particular inspiraba el respeto de todos. Emanaba de ella como una fuerza viva. De pronto encontró respuesta a su pregunta. Era el bien que había en Oggy lo que atraía la atención. Era una bondad activa, intensa. Oggy sabía dar, amar y vivir. Pudo comprender un poco la inmensa concentración que Oggy ponía en su trabajo, el poder y la pasión que invertía en él. Los pacientes que ella trataba eran parte de sí misma, por la fuerza vital que volcaba sobre ellos. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.